buenas tardes. Te doy la bienvenida a Comunidad Cera. Nosotros somos una comunidad que ha tomado la decisión de olvidarse, de alejarse de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando. Y hemos tomado la decisión de regresar a las Escrituras tratando de ser más imparciales, tratando de ser más objetivos. Sabemos que es casi imposible deshacernos de cualquier subjetividad y lo que nosotros pretendemos pues es acercarnos lo más posible a un punto de vista objetivo, estudiando las Escrituras no desde un punto de vista intelectual, aunque sabemos que tenemos que involucrar nuestra inteligencia para discernir las Escrituras, pero más allá de eso, lo que nosotros queremos o lo que nosotros pretendemos es obtener la imagen más precisa del mensaje que las Escrituras nos quieren transmitir. Creemos que este mensaje ha sido muy deteriorado, que ha sido muy leudado y que ha sido muy deformado y que solamente ha perseguido durante muchos años manipular a las masas. Así es que vamos a ver si realmente todo lo que nos han enseñado aparece en las Escrituras. Si esa es la primera vez que tú nos sintonizas, yo te invito a que te quedes, yo te invito a que estudies las Escrituras junto con nosotros y toma tus propias decisiones. A final de cuentas, si Dios respeta tu libre albedrío, ¿quiénes somos nosotros para no respetarlo? Lo cierto es que lo único que hacemos aquí es leer la Escritura, darle la interpretación más objetiva posible y con esto tratar de obtener las conclusiones que nos ayuden a mejorar nuestra relación con Dios, nuestra manera de vivir y todo aquello que se deriva de tener aspiraciones espirituales. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura de lo que nosotros llamamos Torah. Si tú nunca has escuchado este término, el término Torah simplemente es una referencia a los primeros 5 libros de la Biblia. Así es que el día de hoy vamos a estudiar Torah y estamos actualmente ubicados en el libro de Éxodo. Así es que ve buscando tu capítulo número 28 del libro de Éxodo. Si esta es la primera vez que nos sintonizas, pues nosotros hemos venido grabando todos nuestros estudios a partir de los 10 mandamientos. De hecho, nosotros comenzamos con la lectura de Éxodo desde el capítulo 1. Sin embargo, desafortunadamente no tuvimos oportunidad de grabar. Esto quiere decir que comenzamos a grabar a partir de que llegamos al monte Sinaí. Y la verdad yo creo que para Dios no existen las coincidencias y justo llegamos a la lectura de los 10 mandamientos, coincidimos con la terminación de la lectura y el estudio de los 10 mandamientos justo cuando nos encontrábamos en esa celebración tan importante para Dios como lo es el Shavuot, que quizás tú lo conozcas más como el Pentecostés. El caso es de que a final de cuentas no pudimos grabar los primeros capítulos, aunque sí realizamos los estudios, pero ya tendremos oportunidad de regresar. Ya tendremos oportunidad de regresar y completar esto para que quede disponible para todas las personas que estén interesadas. También, si tú exploras un poquito acerca de la base de datos en cuanto a nuestros estudios que tenemos disponibles, quizás te darás cuenta que tenemos por ahí estudios que tienen que ver con el Génesis. Al igual que en el caso de Éxodo, tenemos la obligación de estudiar también el Génesis. Esos estudios apenas han terminado el primer capítulo de Génesis. Y hay unos cuantos versículos estudiados del capítulo 2 de Génesis. Esto se debió principalmente a la complicación que implica discernir de la manera más imparcial el proceso de la creación. Si tú no has tenido oportunidad de escuchar esos estudios, créeme, y sobre todo si tú tienes una mente lógica, una mente racional, con un poquito de influencia científica, te va a gustar esos estudios porque lo cierto es de que nosotros al pretender alejarnos de la religiosidad, empezamos a evaluar de manera realmente objetiva el Génesis y descubrimos cosas muy interesantes. Dentro de esos estudios hay un estudio que se llama la relatividad de la Torá.
en donde se hace una exposición acerca de de cómo se relaciona la teoría de la relatividad de Alberto Einstein con el relato de la creación que se encuentra en el capítulo 1 de Génesis. Te va a encantar. Si es que a ti te gustan este tipo de temas, créeme que lo vas a disfrutar. Pero el día de hoy corresponde comenzar con el capítulo número 28 de Éxodo. Así es que vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo, y yo espero que durante todo este tiempo estés atento, porque realmente nuestros estudios requieren de eso, de estar atentos. Como siempre, les invito a todos los que vengan a este estudio, traigan su Biblia, porque a mí me gusta que me acompañen a leer la Biblia y que ustedes vayan testificando que lo que yo estoy leyendo es exactamente lo que aparece en la Biblia. Y sobre todo cuando estoy dando la explicación, a veces perdemos el detalle de una frase, de una palabra, y si yo estoy dando una explicación al mismo tiempo que tú estás observando el texto, te vas a dar cuenta que muy probablemente no te habías percatado de tal o cual palabra o frase. Y eso te va a ayudar mucho a ir enriqueciendo tu manera de estudiar la Biblia. Bien, entonces si ya tienes tu Biblia, si ya estás listo para comenzar con nosotros, pues entonces vamos a orar. Como siempre, es imposible iniciar un estudio sin la correspondiente oración. Si tú has escuchado estudios en donde no hay una oración iniciada, es porque comenzamos tarde la grabación. Y a veces eso sucede más que otras cosas cuando lo estamos haciendo directamente en vivo, en una congregación, con la poca experiencia que tenemos en el manejo de todo este equipo de sonido, de este equipo de grabación, pues entonces a veces se nos ha pasado y tú has escuchado cuando prácticamente va iniciando el estudio, sí, pero que ya se hizo la grabación. Así es que si te ha tocado por ahí uno de estos estudios en donde no he orado, no quiero que pienses que no lo he hecho. Sí lo hice, pero no quedó grabado. Una vez dada esta explicación, entonces ahora sí, vamos a orar. Si tienes manera de orientar tu mirada hacia el oriente, yo te pido que me acompañes. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra. Hoy, estando a punto de comenzar con la lectura de tu Torá, recordamos que Jesús hacía lo mismo. De esta manera honramos a tu Hijo, pretendiendo alcanzar bienaventuranza. Anhelamos que seas tú nuestro escudo alrededor nuestro para encontrar salvación. Pedimos de tu bendición para que conviertas este tiempo de estudio en un tiempo de edificación, de crecimiento, de ciencia. Te lo pedimos como siempre en el nombre de tu Hijo, Jesús de Nazaret, cuyo nombre original es Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, por favor, entonces ubícate en el versículo número 1 del capítulo 28 de Éxodo. Capítulo 28 de Éxodo, versículo 1. Dice de la siguiente forma: Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Todo este capítulo son instrucciones para ordenar a los sacerdotes. Los sacerdotes debían ser iniciados después de que el tabernáculo quedara listo. El llamado de Dios es para Aarón, sus 4 hijos y toda su línea de descendientes. De ellos tendrían que venir todos los sumos sacerdotes. Aarón, que venía de la tribu de Leví, fue el primer sumo sacerdote. Sabemos que todo lo que estamos leyendo en la Torá encuentra un cumplimiento en Jesús. Aarón fue el primer sumo sacerdote del tabernáculo terrenal, con tareas asignadas, siendo la principal servir como intermediario, como intercesor entre el pueblo y el Creador. De la misma manera, Jesús es nuestro sumo sacerdote,
Pero él no entró a un tabernáculo terrenal, sino a un tabernáculo celestial. Vamos a verlo y vamos a comprobarlo con las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras que refuerzan esto? Te voy a pedir de favor que vayas al Salmo 110. Salmo 110. Y bueno, estamos comenzando con nuestro estudio y nos damos cuenta que este capítulo va a hablar acerca de la iniciación del servicio sacerdotal. Y nos hemos dado cuenta que Aarón y la familia de Aarón son los designados para este trabajo. Pero nosotros sabemos que todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Así es que todo lo que nosotros estamos leyendo es profético. Si nosotros nos damos cuenta que Aarón fue el primer sumo sacerdote en el tabernáculo terrenal, pues entonces Jesús fue el primer sumo sacerdote y el único en el tabernáculo celestial. Vamos entonces a Salmo 110 para comprobar que esto que estamos leyendo es cierto, o que esto que estamos concluyendo es cierto. Y dice el versículo número 1, Salmo 110, el versículo número 1, dice así: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Creador enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de la juventud. Juró el Creador y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por la cual levantará la cabeza. Este Salmo 110 es un salmo profético que habla del Mesías y fue escrito por el rey David, del cual amerita hablar extensamente. Ese primer versículo que dice: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, fue motivo de discusión entre Jesús y los fariseos, quienes constantemente le cuestionaban tratando de probarlo. Sin embargo, en esa ocasión, fue Jesús mismo quien preguntó: ¿de quién es hijo el Mesías? Ellos respondieron: de David. Entonces Jesús, para ponerlos a pensar respecto a la identidad del Mesías, les dice: si David fuera su padre, entonces ¿por qué la Escritura dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? Eso lo acabamos de leer en este salmo. Los fariseos entonces callaron. ¿Tú qué responderías? Te lo dejo de tarea. En el versículo 4 de este salmo, se nos dice que el Eterno juró que el Mesías, es decir, Jesús, sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Además se nos dice que el Cristo ostentaría este título para siempre. Pablo, que era un maestro docto en la Torá, fue quien interpretó que este salmo era una referencia a Jesús. Y para eso te voy a pedir de favor que vayamos a Hebreos capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 6. Hebreos capítulo 5 a partir del versículo 6. Ok, acabamos de leer el Salmo 110 y nos dimos cuenta que hay una referencia a un sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a ir desglosando estos conceptos y vamos a ver qué es lo que tiene que decir Pablo a este respecto. Hebreos capítulo 5, versículo 6, vamos a leer del 6 al 10. Dice así: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí Pablo está haciendo referencia a las Escrituras, por eso dice, como también dice en otro lugar. Ya leímos en qué otro lugar se dice. En el Salmo 110, específicamente en el versículo 4.
Versículo 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Estos versículos 7 y 8 nos explican que aún Cristo tuvo que padecer para aprender a obedecer. Esto quiere decir que si nosotros rechazamos los padecimientos, aquellos que se experimentan por la fe, por supuesto, si los rechazamos, nos estamos privando de la posibilidad de aprender a obedecer. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La carta de Pablo a los Hebreos es una carta llena de tecnicismos de la ley. Precisamente por este motivo fue una carta dirigida a hebreos, a personas que ya poseían conocimiento de la Torá y los profetas. Es por esto que Pablo se esfuerza para presentar a Jesús como el Mesías, como el sumo sacerdote, pero lo hace utilizando las escrituras del Antiguo Testamento, llamado Tanaj en hebreo. Hay más versículos de Pablo respecto a este tema. En la misma carta a los Hebreos, muévete al capítulo 6. Capítulo 6 y busca el versículo 19. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Estamos viendo cómo es que Pablo está presentando la identidad de Jesús, en este caso como sumo sacerdote, usando las escrituras. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Dice, vamos a leer hasta el 20, solamente 2 versículos. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Aquí realmente lo que nos importa de este versículo es la parte B, que dice, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pablo dice aquí que Jesús penetró dentro del velo, refiriéndose al velo que separaba al lugar santísimo del lugar santo. También dice que entró al lugar santísimo como precursor, es decir, que Jesús nos precedió. Esto es muy importante. Esto implica que todos aquellos que profesan la fe de Jesús también tienen o tendrán acceso a este lugar privilegiado en donde se encuentra el Eterno. Jesús no solo entró al lugar santísimo del tabernáculo celestial, sino que abrió un canal de comunicación para nosotros. Esto no lo podía hacer Aarón ni ninguno de sus descendientes. Incluso él, el mismo Aarón, solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Todos los sumos sacerdotes que sucedieron a Aarón tenían la misma limitación. Solo podían entrar una sola vez al año y de acuerdo a Hebreos capítulo 9, no podían entrar sin sangre de animales. Por este motivo, la Escritura enfatiza que Jesús no es un sucesor de Aarón, es un sucesor de Melquisedec. Esto nos lleva a la necesidad de saber quién es Melquisedec. Esto lo veremos más adelante. Por ahora quiero cerrar el razonamiento de Pablo. Ahora, adelántate otros capítulos y vamos al capítulo número 8 de la carta a los Hebreos. Capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Y aquí continuamos con el razonamiento de Pablo en cuanto a presentar a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Capítulo 8, versículo 1. Dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Esta es una referencia, fíjate, esta es una referencia directa al Salmo 110, versículo 1. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora,
Este versículo nos dice que Jesús sería el ministro del verdadero tabernáculo. Entonces, ¿el tabernáculo que estaba en la tierra era falso? No, no es así. Habitualmente la palabra verdadero nosotros la usamos para contrastar con algo que es falso. En la mentalidad hebrea no era así. Pablo usa la palabra verdadero no para decir que el tabernáculo terrenal era falso, sino para decir que el celestial era eterno, firme, fiel. Siempre que veamos la palabra verdadero y que esté siendo usada para contrastar las cosas celestiales con las terrenales, es porque se nos está queriendo presentar la eternidad de lo celestial. Ahora, en este versículo también se dice que Jesús levantó el tabernáculo celestial. Quizá sea por eso que la Torá dedicó tanto espacio de sus textos para describir a detalle la construcción del tabernáculo celestial. Versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así, podemos concluir que la consagración de Aarón como sumo sacerdote solo fue una sombra profética de la consagración de Jesús. Esto nos tendría que servir para poner atención a estos capítulos que estamos a punto de leer, pidiendo a Dios la guía para identificar los elementos proféticos involucrados en la iniciación sacerdotal. Antes de regresar a nuestra lectura del capítulo 28 de Éxodo, y solo para no dejar abierto el círculo en cuanto a la identidad de Melquisedec, te explicaré lo siguiente. La Biblia nos narra una guerra entre reyes en el capítulo 14 del Génesis. Esa guerra fue iniciada por 4 reyes, los cuales eran liderados por Kedarlaomer, rey de Elam. Estos reyes saquearon Sodoma y Gomorra, entre otras poblaciones. En aquel entonces vivía en Sodoma el sobrino de Abraham, Lot. Los reyes se llevaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, pero además se llevaron cautivas a varias personas, entre ellas el sobrino de Abraham. Cuando Abraham se enteró de esto, entonces él salió a la guerra contra esos reyes, recuperando todo lo robado y a todas las personas, entre ellos a Lot. La Biblia nos cuenta que cuando Abraham regresaba a Sodoma, aparece Melquisedec. Se nos dice que él era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. También se nos dice que sacó pan y vino y que bendijo a Abraham. La historia en cuanto a Melquisedec termina cuando Abraham le dio los diezmos de todo. La intervención de Melquisedec solo se narra en 3 versículos del Génesis, en el capítulo 14 del versículo 18 al 20. Y eso es todo lo que se habla. Toda esta historia está plagada de simbolismos que en otra ocasión desmenuzaremos. Lo importante aquí es que debes notar el misterio alrededor de Melquisedec. Era un sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. Pablo también nos explica esto en su carta a los Hebreos en el capítulo número 7. Él dice que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y también rey de paz. Que Melquisedec no tuvo padre ni madre y que no tuvo genealogía. Que no tiene principio ni fin de días, sino que fue hecho semejante a Hijo de Dios. De acuerdo a lo que está diciendo Pablo, ¿quién crees que es Melquisedec? Era común que Abraham tuviera encuentros con personajes celestiales. Los estudiosos están de acuerdo en que este fue uno de ellos, y que Melquisedec no era nada más y nada menos que Jesús mismo. En toda la Torá, como ya lo comenté, solo se menciona a Melquisedec en un versículo, Génesis 14, 18. Después de la Torá, es David quien vuelve a mencionar a Melquisedec, precisamente en el Salmo 110. En el Nuevo Testamento, Pablo retoma el tema para explicar a los hebreos la identidad de Melquisedec. Así es que nuestro sumo sacerdote, Jesús,
es un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Regresemos al capítulo número 28 de Éxodo. Capítulo 28 de Éxodo, y vamos a continuar con nuestra lectura. No hemos avanzado mucho, apenas hemos leído el primer versículo. Versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. La palabra hebrea que fue traducida como sacerdote es la palabra Cohen. Esta palabra también puede ser traducida como ministro. Un sacerdote estaba para ministrar en el sentido de servicio, es decir, el sacerdote era el encargado del servicio de sacrificios y ofrendas. De aquí debemos aprender que si alguien se dice ser un ministro de Dios, cosa que está muy de moda, pues entonces está para servir. El razonamiento contrario también funciona. Si alguien quiere que le sirvan, es el signo más contundente de que esa persona no es un ministro de Dios. Este versículo 3 nos dice que las vestiduras perseguían el propósito de separar a Aarón, es decir, las vestiduras los consagrarían. Recordemos que la consagración es una separación de algo o alguien para un propósito especial. En este caso, el propósito de la consagración era para el sacerdocio. Versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Las piezas de las vestiduras de Aarón eran el pectoral, éfod, manto, túnica, cofia, que aquí leímos como mitra, faja, que aquí leemos como cinturón, y dos piezas que no se mencionan en este versículo. Una placa frontal que Aarón llevaba y que era de oro, que se presenta hasta el versículo número 36, y unos calzoncillos de lino, que también los vamos a encontrar descritos en el versículo 42. El pectoral era un ornamento que el sumo sacerdote llevaba en el pecho, por encima del éfod. Este sería usado para portar unas piedras. El éfod era algo muy parecido a lo que hoy llamamos delantal, el cual debía ceñirse al manto del sacerdote. El manto era una especie que para nosotros como mexicanos se nos hace muy fácil identificarlo. El manto era una especie de jorongo largo que se colocaba por encima de la túnica. La túnica debía ser bordada y era la prenda que se colocaba por encima de los calzoncillos. La mitra o cofia era una especie de gorro alargado. El cinturón o faja era usado para ceñir la túnica al cuerpo del sacerdote. Llama la atención que el total de prendas del sumo sacerdote fueran 8. En las Escrituras, el número 8 simboliza lo sobrenatural que se introduce en lo natural. También simboliza la salvación. El octavo día es el día después del séptimo día, el día de la resurrección del Mesías, y el día cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán después del séptimo milenio. En el octavo día, todo judío entra en pacto con Dios por medio de la circuncisión de su carne. 8 personas fueron salvadas en el arca de Noé, y así podríamos continuar con más ejemplos alrededor del número 8. Versículo 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Estas son instrucciones para los sabios que se mencionan en el versículo 3. Versículo 7. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estos 2 versículos nos dicen que el éfod debía tener como parte de él un cinto y unas hombreras.
Las hombreras eran como correas que pasaban por encima de los hombros. Versículo 9. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador de piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Eterno sobre sus 2 hombros por memorial. El ónice es una piedra de color negro. No debemos confundir estas piedras con las piedras que el sumo sacerdote llevaba en el pectoral. Estas piedras son diferentes. Eran 2 piedras de ónix sobre las cuales debían quedar grabados los nombres de las 12 tribus. 6 nombres en una piedra y los otros 6 en otra piedra, según el orden de su nacimiento. En una piedra estaban Rubén, Simón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. En la otra piedra estaban Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esto implica que en cada piedra había 25 letras hebreas, haciendo un total de 50 letras para las 2 piedras. Sabemos que todos los personajes y acontecimientos que se nos narran en la Torá eran una representación de lo que se iba a cumplir a través del Mesías. Aarón, en su papel de sumo sacerdote, era un símil de Jesús, una figura de Jesús. Si es así, entonces en este versículo se nos dice que Jesús llevaría sobre sus hombros los nombres de las 12 tribus de Israel para presentarlo delante del Eterno. Esa es la carga que nuestro sumo sacerdote Jesús llevó en sus hombros. ¿Acaso Jesús nos habló en alguna vez, en alguna ocasión, de que Él nos cargaría sobre sus hombros? Vamos a ver. Busca el capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15. En la medida que vayamos avanzando en la lectura, vamos a ir viendo las similitudes, aquellas que podemos distinguir entre el inicio, la iniciación del sumo sacerdote y todos los utensilios que ellos hacían y todas las tareas que llevaban a cabo, con nuestro sumo sacerdote, que es Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7 para entender cómo es que Jesús nos llevaba sobre sus hombros. Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ambas piedras de ónice debían tener sus engastes de oro. Esto y la manera en la que termina la parábola de la oveja perdida nos dice que ante los ojos de Dios somos algo muy preciado, muy valorado. Regresemos a Éxodo 28 y vamos a continuar con nuestra lectura. Versículo 13. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Cordones de oro fino realmente es una manera de decir cadenas de oro. Versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Este versículo se refiere al pectoral de una manera peculiar, el pectoral del juicio. Se le llama así
porque su portador realizaba expiación por las 12 tribus. Versículo 16. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Ahora, el pectoral, cuando lo veíamos colgado del pecho del sumo sacerdote, no era cuadrado. La frase cuadrado y doble realmente nos dice que el pectoral quedaba cuadrado cuando se doblaba. Solo entonces las medidas eran las que se mencionan en este versículo. Versículo 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán, según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Aquí se nos describe el arreglo que debían tener las piedras. Como leemos, se trataba de 4 hileras y cada hilera debía contener 3 piedras. Cada piedra debía tener grabado el nombre de una de las tribus. Vale la pena comentar que los comentaristas han tenido mucho problema con la traducción del material del cual estaban hechas estas piedras. Solamente hay acuerdo en cuanto a unas cuantas. Por ejemplo, la primera piedra, rubí, ahí la primera piedra que se nos menciona aquí como sárdica realmente era un rubí. La quinta piedra es un zafiro, que sí coincide con esta traducción. La 11ª piedra era un ónice, que también coincide con esta traducción, y la 12ª piedra era un jaspe. Del resto de las piedras realmente no se conoce la traducción exacta al español, no tenemos precisión. Ahora, si cada piedra corresponde al nombre de una tribu, y estas fueron asignadas por orden de nacimiento, entonces el rubí le corresponde a Rubén, el zafiro le corresponde a Dan, el ónice le corresponde a José y el jaspe le corresponde a Benjamín. Vamos a leer el versículo número 22. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del éfod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del éfod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del éfod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del éfod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del éfod y no se separe del pectoral. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante del Eterno continuamente. Una vez que se describe el orden de las piedras, se nos indica cómo es que el pectoral debía sostenerse. En los extremos debía tener anillos de oro. Por la parte de arriba se usarían cadenas de oro que se unirían a los engastes de las hombreras, en donde estaban las 2 piedras de ónix. Por la parte de abajo se unirían con anillos que se unirían a otros 2 anillos que estaban en el éfod. De esta manera, siempre que Aarón entraba al santuario, llevaba consigo los nombres de las 12 tribus. Llama la atención la expresión sobre su corazón. La interpretación literal no es complicada, ya que el pectoral era colocado en el pecho del sumo sacerdote y el pecho está frente al corazón. La implicación espiritual es lo que no debemos de perder de vista. El sumo sacerdote lleva siempre que entra a la presencia de Dios los nombres de cada uno de nosotros. ¿Para qué?
para expiación, siempre y cuando seamos parte de alguna de esas 12 tribus, siempre y cuando nosotros estemos incluidos ahí. Versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Eterno. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Cuando se tenían asuntos importantes que discernir, se podía recurrir al Urim be Tumim, asuntos relacionados con los tribunales o conflictos que el pueblo tenía. Esos eran los importantes. El término hebreo Urim significa luces. Tumim significa perfecciones. Hay quienes piensan que se trataba de dos objetos. Hay otros que piensan que solamente era un objeto, con cualidades de perfección e iluminación. Hay algo misterioso en la manera en la que el Urim y Tumim funcionaba. Se dice que para responder este objeto u objetos, se iluminaban dando a conocer una respuesta. Hay quienes piensan que se trataba de piedras, hay otros que piensan que se trataba de pergaminos, en donde estaban escritas las letras del alfabeto hebreo. Lo cierto es que actualmente no se sabe con certeza qué era exactamente. Lo que sí sabemos es que se recurría al Urim y Tumim cuando era imprescindible obtener una respuesta importante y que la manera en la que esa respuesta se manifestaba era algo sobrenatural. Este objeto solo podía ser portado por un sumo sacerdote y se lo ponía entre los dobleces del pectoral. Un último dato interesante respecto al Urim y Tumim es que Dios nunca le dio instrucciones a Moisés para fabricar este o estos objetos. En toda la Biblia no se hace mención de ello. En este versículo solo leemos que debían ser puestos en el pectoral, pero no se dedicó ninguna sección de este capítulo ni en ninguna otra parte de toda la Biblia para explicarnos su procedencia. Muy probablemente Dios directamente hizo este Urim y Tumim y le fue entregado a Moisés. Versículo 31. Harás el manto del éfod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. La campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Eterno y cuando salga para que no muera. Ya habíamos dicho que el manto era una especie de jorongo que se colocaba encima de la túnica. Aquí se nos dice que debía ser hecho de lana azul y se nos especifica la decoración que debía llevar. Las campanillas debían ser colocadas en las orlas del manto, es decir, en los flecos que estaban localizados en su parte inferior. Se debía alternar una campanilla por cada granada hasta llenar todo alrededor del manto. Hay quien dice que las granadas representan el carácter del Cristo resucitado y, por lo tanto, también representan el fruto del Espíritu. Así como también dicen que las campanillas de oro representan las obras de Jesús y, por lo tanto, representan la manifestación del Espíritu. Aunque parece interesante, lo cierto es que yo no he encontrado ninguna referencia bíblica contundente para confirmar estos simbolismos. Lo que sí sabemos es que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era imprescindible que llevara esas campanillas, ya que, como lo indica el verso, en caso contrario moriría, aunque también servirían para saber si un sumo sacerdote permanecía vivo. Si las campanillas dejaban de escucharse, entonces el sacerdote había fallecido. Versículo 36. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella, como grabadura de sello, santidad al Eterno. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón,
Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante del Eterno. Esta lámina de oro debía ser portada en la frente del sumo sacerdote a manera de diadema. En este versículo 38 se dice que Aarón llevaría las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Debemos interpretar esto como que la diadema de oro aporta perdón para algún tipo de pecado cometido con las ofrendas. Recordemos que Dios exigía cosas muy específicas respecto a sus ofrendas. Si por alguna razón alguien cometía una falta, esta diadema era el salvoconducto. Versículo 39. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Esta es la túnica que se nos mencionó desde el versículo 4. La mitra y el cinturón también fueron mencionados allí. Versículo 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, les harás tiaras para honra y hermosura. Ya dijimos que para Aarón y para cualquier sumo sacerdote que le sucediera eran 8 los elementos de su vestimenta. Aquí se nos dice que para sus hijos la vestimenta solo incluía 4 elementos. Esto es cuando ninguno de ellos había ascendido o tomado el puesto de sumo sacerdote. Además de que su vestimenta solamente eran 4 elementos, todas las piezas debían ser de lino. Estas 4 piezas eran la túnica, las fajas, una mitra, que aquí se llama tiara, y los calzoncillos que se mencionan en el versículo 42. Versículo 41. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Este capítulo termina con la encomienda por parte de Dios de no cometer falta a la hora de vestirse para el servicio divino. La sola falta de alguna de las prendas representaba un alto riesgo de muerte tanto para el sumo sacerdote como para los hijos. Esto solo nos dice una cosa. Cuando entremos a la presencia de Dios debemos tener cuidado de vestir espiritualmente todo nuestro atuendo. Si dedicas tiempo a la meditación de este capítulo, seguramente encontrarás muchos más simbolismos de los que se mencionaron aquí. Vamos a continuar con el capítulo número 29. Capítulo 29, versículo 1. Dice así: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Aquí ya vamos a hablar de sacrificios, los sacrificios que se van a hacer para la consagración de los sacerdotes. Cuando hablamos de sacrificios debemos tener claro la distinción entre los animales. Un cordero es un animal ovino menor a 1 año. El becerro es un animal entre 1 y 2 años. El carnero es una oveja con cuernos, por lo tanto es un macho adulto. Versículo 2. Y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Aquí se están mencionando 3 tipos de panes sin levadura: pan, tortas y hojaldres. El pan que aquí se menciona es el mismo que se mencionará más adelante en el versículo 23, como torta de pan de aceite. El aceite se ponía a los 3 tipos de panes. En el caso de las tortas, ellas eran mezcladas con aceite mientras todavía eran masa. La principal diferencia entre las tortas y los hojaldres es que los primeros eran mezclados con aceite mientras todavía eran masa, y los hojaldres solo eran untados con aceite cuando ya habían sido horneados. No es que se ofrecieran los 3 tipos de panes.
no es que se fueran a quemar en el altar estos 3 tipos de panes. Solo uno era ofrecido en el altar. El resto era para el consumo de los sacerdotes. Versículo 3. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Todas estas instrucciones son para cuando el tabernáculo ya estuviera listo. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y los lavarás con agua es una manera de especificar que tenían que ser sumergidos completamente en agua. A este tipo de inmersión en agua se le conoce en hebreo como mikveh, que es un lavado de purificación. Es a este tipo de lavado de purificación lo que los siglos de la mala interpretación convirtieron en lo que ahora llaman bautismo. Nuestro Maestro Jesús también pasó por este baño de purificación, realizado por Juan el Bautista. Este baño de purificación también es un requisito para nosotros, una vez que hemos entendido las implicaciones de entrar en pacto con el Dios de Israel. Versículo 5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod, el éfod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del éfod. La Escritura habla de la investidura de Jesús. Veamos. Te voy a pedir de favor que busques Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Nos acabamos de dar cuenta que un sumo sacerdote debía de ser sumergido en agua, en algo que en hebreo se llama mikveh, y no es una referencia a otra cosa, sino a lo que se llama un baño de purificación. Obviamente, cuando el sacerdote era sumergido en agua, es porque ya sabía cuál era su tarea frente a Dios. Si hoy en día una persona aspira a un baño de purificación, lo primero que tendría que saber son las implicaciones de ese compromiso para con Dios. Bueno, Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Ahora, estamos tratando de ver si la Escritura habla en algún momento de la vestimenta, de la investidura de Jesús. Vamos a leer Zacarías 3, vamos a leer hasta del versículo 1 al 5. Antes de leer, quiero hacer una pequeña aclaración. Recordemos que el nombre hebreo de Jesús es Yeshua. Yeshua, a su vez, es el nombre corto de Yehoshua. Yehoshua, en español, lo nombramos como Josué. Los siguientes versículos se entenderían mejor si sustituimos el nombre Josué por Yeshua. Y así vamos a obtener más entendimiento. Vamos a hacerlo. Zacarías 3, versículos 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Yeshua, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Eterno que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Esta pregunta está haciendo referencia a la resurrección de Yeshua. Versículo 3. Y Yeshua estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esas vestiduras viles representan nuestros pecados que cayeron sobre él. Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Estas ropas de gala son las ropas de un sumo sacerdote. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Eterno estaba en pie. Hasta este punto ya leímos que lo primero que hizo Yeshua fue purificarse a través de un baño ritual llamado mikveh.
Después se procedió a poner su investidura. Vamos a ir analizando este proceso de la misma manera que simultáneamente vamos estudiando el proceso por el cual pasó Aarón. Vamos a leer ahora el versículo número 6. 29, 6. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Este aceite de la unción, que se nos hablará de su preparación en el capítulo 30, era derramado sobre la cabeza del sacerdote. Así, esto nos da la secuencia de una iniciación sacerdotal. Primero era el mikvé, después era la investidura y la unción. Versículo número 8. Y harás que se acerquen sus hijos y le vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. De acuerdo a este versículo, los descendientes de Aarón tienen derecho al sacerdocio de manera perpetua, sin que tenga que ser necesario volver a realizar este rito de iniciación. Versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. A la puerta del tabernáculo de reunión significa que el becerro debía ser sacrificado en el área del atrio. Este es el cuarto paso, el sacrificio. De esta manera, la secuencia para la iniciación como sumo sacerdote de Yeshua fue así: mikvé, investidura, unción y sacrificio. Versículo número 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Solo era una sangre de ofrenda de animales que se colocaba en los cuernos del altar, aquella que correspondía a la ofrenda por el pecado. Para todas las demás ofrendas, la sangre era rociada en la parte inferior de la pared del altar, justo abajo de los cuernos. Entonces, ¿esta ofrenda era por pecado? La pregunta sería, ¿cuál pecado? Es este versículo el que muchos toman como base para decir que estas instrucciones se dieron después que el pueblo de Israel ya había cometido el pecado con el asunto del becerro de oro. Recordemos que los eventos que se nos narran parecen no tener un orden cronológico. Ahora, después de usar la sangre para colocarla en los cuernos del altar, el resto debía de ser derramada. Versículo 13. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Esta grosura que cubre los intestinos es una manera de referirse a la membrana que recubre a los intestinos. De la misma manera, debía tomarse también la membrana que recubría el hígado y las membranas de los riñones. Toda esta grosura debía ser quemada sobre el altar. Versículo 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Esta carne debía ser quemada fuera del lugar donde acampaba el pueblo de Israel. No siempre la carne debía quemarse afuera del campamento. Había ocasiones que la carne quedaba para el consumo de los sacerdotes. Llama la atención que esta carne, que correspondía a una ofrenda de pecado y que fue llevada a cabo durante la iniciación de un sacerdocio, se quemara fuera del campamento. En el Nuevo Testamento tenemos un comentario de Pablo, relacionado también a la quema de un sacrificio fuera del campamento, para la iniciación de un sacerdocio. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer a partir del versículo 10. Hebreos capítulo 13 a partir del versículo 10.
Nos dimos cuenta que una ofrenda, en este caso, la carne de una ofrenda por el pecado, fue quemada afuera del campamento. Y vamos a ver la analogía que existe con el caso de Jesús. Hebreos, capítulo 13, versículo 10, vamos a leer del 10 al 12, solo 3 versículos. Dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Entonces aquí está la analogía. Versículo 15, regresemos a Éxodo, versículo 15, capítulo 29, Éxodo 29, 15. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Eterno, es ofrenda quemada al Eterno. Esta es la llamada ofrenda de ascensión. Olor grato es una manera en la que Dios nos dice: estoy satisfecho de que han obedecido mis instrucciones. Así es que ojalá y nosotros en alguna manera podamos ocasionar ese olor grato para nuestro Señor. Versículo 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Este carnero era una ofrenda de paz. Entonces ya vimos una ofrenda por el pecado. Ya vimos una ofrenda de ascensión y ahora estamos viendo una ofrenda de paz. Cuando lleguemos al Levítico, explicaremos los diferentes tipos de sacrificios a detalle. Por lo pronto, en este capítulo ya tuvimos estas ofrendas. La palabra lóbulo realmente debió de haber sido traducida como cartílago, lo cual significa que la sangre debía colocarse en la parte media de la oreja, justo frente al orificio de salida. De la misma manera, la sangre debía colocarse en la parte media del dedo pulgar, tanto en la mano derecha como del pie derecho, justo donde se encuentra la articulación. Versículo número 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Esta fue la manera en la que Aarón fue partícipe del sacrificio, siendo rociado con la sangre ajena. Ahora, si estamos haciendo la analogía entre Aarón y Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Yeshua fue rociado con la sangre de su sacrificio? Yo creo que fue rociado en extremo. La diferencia es que fue con su propia sangre. Versículo 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Este es el único caso de una ofrenda de paz en que se quemaba la espaldilla derecha en conjunto con el resto de las partes. Normalmente, en una ofrenda de paz, tanto la espaldilla derecha como el pecho se le entregaban al sacerdote para su consumo. Versículo 23. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado al Eterno. Estos son los panes sin levadura que se mencionaron desde el versículo 2 de este capítulo. Versículo 24. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón,
y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Eterno. La ofrenda mecida era un movimiento de vaivén que se realizaba hacia las 4 direcciones de la tierra. Versículo 25. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante del Eterno. Es ofrenda encendida al Eterno. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Eterno, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo, para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda al Eterno. Aquí se nos dice que tanto el pecho que se meció como la espaldilla que se quemó tendrían que ser consagradas para ser comida de Aarón y de sus descendientes. Solo esta espaldilla resultó quemada de lo que serían las futuras ofrendas de paz, ya que en el futuro no sería quemada, sino separada como comida de los sacerdotes. Versículo 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Es aquí en donde se dice que las vestiduras del sumo sacerdote pasarían solamente a algún descendiente de Aarón. Versículo 30. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir al santuario. Aquí comienzan las instrucciones para el sucesor de Aarón. Tendría que usar por 7 días consecutivos sus vestiduras cuando entraba en el tabernáculo de reunión, es decir, al lugar santísimo. Recordemos que el sumo sacerdote solo entraba al lugar santísimo una vez al año en el día de Yom Kippur. Aquí hay una analogía con respecto a Moisés. Antes de entrar a la nube, antes a la llamada nube espesa que fue el punto de reunión de Moisés en el monte Sinaí, Moisés tuvo que estar 6 días abajo de una nube. Esto lo vemos en Éxodo 24:16. Y solo hasta el 7º día entró a la presencia de Dios. Versículo 31. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Cocer la carne en lugar santo implicaba cocerla en el atrio. Se trataba de una ofrenda de paz de un alto grado de santidad. Es decir, solo los sacerdotes podían comer de esta. Versículo 32. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. A la puerta del tabernáculo de reunión no quiere decir que debían comer junto a la entrada. Esta es la manera de decir que podían comer en cualquier parte dentro del atrio. Ya dijimos que este carnero correspondió a una ofrenda de paz. Habitualmente, la carne de la ofrenda de paz era comida por los dueños de la ofrenda y no por los sacerdotes. En este caso, Aarón y sus hijos eran considerados los dueños de la ofrenda. Por eso se comieron esa carne. Y si ellos eran los dueños de la ofrenda, entonces, ¿quién era el sacerdote? Bueno, para este caso en especial, Moisés realizó la función sacerdotal. Versículo 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Hay un error en este versículo. Una ofrenda de paz no hacía expiación. La palabra que leemos en este versículo como expiación debe ser sustituida por purificación. Así se leería, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo purificación. Esta ofrenda, el carnero y el pan, purificarían a Aarón y a sus hijos. De esta manera, ellos quedarían investidos y consagrados. Versículo 34. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa santa. Cosa santa en hebreo es Kodesh. Nadie, excepto los sacerdotes, podían comer Kodesh. Versículo 35. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás.
Esta instrucción nos dice que toda esta ceremonia de iniciación debía repetirse durante 7 días. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Este versículo nos dice que se hacía expiación por el altar. Esto no quiere decir que el altar hubiera cometido pecado. Lo que quiere decir es que debía limpiarse de su estado profano anterior. Es decir, antes de su purificación podía tener cualquier uso, pero después de su purificación, seguido de su unción, se convertía en algo consagrado. Esta expiación se hacía sacrificando un becerro. Este no es el mismo becerro del que se nos habló en el versículo 11. Aquel fue un sacrificio por un probable pecado del pueblo de Israel. Este fue un sacrificio para limpiar el altar de un estado profano anterior. Versículo 37. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. El procedimiento para santificar debía repetirse durante 7 días. Se nos dice que el altar sería un altar santísimo e inmediatamente después se nos explica en qué consistía esa santidad. Cualquier cosa que tocara el altar era santificada. Esto se refiere directamente a las ofrendas. Una vez que las ofrendas tocaban el altar, éstas quedaban consagradas, es decir, santificadas. Versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Este versículo nos habla ya del sacrificio diario. Todos los días debían sacrificarse 2 corderos. El siguiente versículo nos dice el horario del sacrificio. Versículo 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. El hecho de que Dios ordenara que se debían realizar estos sacrificios de manera diaria y continua nos dice que se debían realizar incluso durante las llamadas fiestas de Dios. El libro de Ezequiel, en su capítulo 46, nos da un vistazo de lo que pasará durante el reino mesiánico en relación a estos sacrificios. Te voy a pedir de favor que vayamos a Ezequiel, capítulo 46. Ezequiel 46. Acabamos de ver el asunto de los sacrificios diarios. Se nos dice que tendría que ser sacrificado un animal, un cordero en la mañana y otro por la tarde. Y vamos a ver, ya que estamos aprendiendo un poco acerca de los sacrificios, vamos a ver si va a ser lo mismo durante el reino de Yeshua, es decir, cuando ya se ha establecido el reino milenial. Ezequiel 46 nos da la oportunidad de acercarnos, nos da una mirada, un vistazo a eso que va a suceder. Ezequiel 46, versículo 13, y vamos a leer hasta el 15 nada más. 46:13 dice así: y ofrecerás en sacrificio al Eterno cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la 6ª parte de un efa y la 3ª parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina. Ofrenda para el Eterno continuamente, por estatuto perpetuo. Ofrecerán, pues, el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Entonces nos damos cuenta que mientras en el capítulo 29 de Éxodo se nos pedían 2 corderos diarios, en el reino milenial solo se sacrificará el cordero de la mañana. Hay quien dice, y aquí tenemos que poner atención, porque esto resulta muy interesante. Hay quien dice que el horario para el sacrificio del cordero de la tarde eran las 3 de la tarde. Esto podría darnos una explicación del por qué no se sacrificará el cordero de la tarde durante el reino de Jesús. ¿A qué hora murió Jesús cuando fue sacrificado? A las 3 p.m. Quizá por eso se hará innecesario el sacrificio vespertino. Regresemos al capítulo 29 de Éxodo. Capítulo 29 y continuemos con nuestra lectura. En este caso es el versículo 40. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas.
y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces, en estos últimos 5 versículos, aprendemos que había sacrificios diarios, un cordero en la mañana y otro a la caída de la tarde, que ya dijimos que hay quien dice que el horario del sacrificio vespertino eran las 3 de la tarde. Ahora, cada animal sacrificado se quemaba, así como también la ofrenda de flor de harina. Primero se quemaban las partes del animal, que es la ofrenda de ascensión, y después la ofrenda de harina. La libación era de vino en ambos horarios. Versículo 43. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Después de que el tabernáculo fuera levantado, los sacerdotes iniciados, la gloria de Dios se manifestaría en él, y así quedaría consagrado. Versículo 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Eterno su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, el Señor, su Dios. Aquí Dios nos explica cuál fue el objetivo de sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. Cuando Dios nos saca de Egipto, con todo lo que Egipto simboliza, nos saca con el mismo propósito. Quiere habitar en nosotros. Que Dios more en nosotros requiere primero de un requisito, que abandonemos nuestros lazos con Egipto. Es aquí donde se ejerce el verdadero libre albedrío. Mientras tú sigas en el mundo, aunque no lo creas, sigues siendo esclavo de tus instintos. Reflexionemos. ¿Hemos salido de Egipto? Aunque Dios envíe muchas plagas a este mundo y abra los mares, de nada servirá si tú no decides caminar hacia el monte Sinaí. Para hacerlo, debemos desear dejar de servir al mundo y comenzar a servirle al Creador. Jesús lo dijo en Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Pablo lo explicó de otra manera. Él dijo en 1 Corintios 3:19 que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Esto quiere decir que todo lo que los sabios de este mundo llaman bueno, para Dios es algo malo. Quizá por eso actualmente se le dé más oído a aquel que manifiesta sus desviaciones, aplaudido por una sociedad sin referencias morales, que a aquel que habla de la palabra de Dios. Hoy basta con que menciones la Biblia o la Torá para que haya más de uno ofendido. Fue Pablo quien también dijo en Efesios 2:2 que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia y que se manifiesta en aquellos que siguen la corriente, es decir, las modas, las tendencias de este mundo. Finalmente, Pablo nos da un consejo. Nos dice, compra como si no poseyeras, alégrate como si no te alegraras, disfruta de este mundo como si no lo disfrutaras. Todo esto porque todo lo que hay en este mundo, tarde o temprano, pasará. Es completamente temporal. Así que tú decides, ir con la corriente de este mundo, quedándote en Egipto, o solo usarlo como una estación de paso, aprovechando tu estancia en él para obtener tesoros en el reino de Dios. Y creo que con esto terminamos el capítulo 29 y vamos al capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás.
En los siguientes 10 versículos, Dios le va a dar instrucciones a Moisés para la construcción del altar que estaría dentro del lugar santo. Versículo 2. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Se nos dice que este altar tenía una cubierta, es decir, un techo. Esto es algo que no tenía el altar de bronce que estaba en el atrio, el cual se usaba principalmente para quemar la ofrenda de ascensión. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Este versículo nos da la ubicación exacta en la que tendría que ser colocado este altar. Debía estar directamente frente al arca, pero afuera del lugar santísimo, dentro del lugar santo. Versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante del Eterno por vuestras generaciones. Ya nos vamos dando cuenta de todas las tareas diarias que tenía un sacerdote. 2 sacrificios diarios junto con su ofrenda de flor de harina en el altar de bronce. Uno en la mañana y otro por la tarde. La quema del incienso en el lugar santo por la mañana y por la noche. La limpieza de las lámparas de la menorá por la mañana y el encendido de la menorá por las tardes. Versículo 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. En este altar debía quemarse únicamente el incienso que Dios indicaría. Versículo 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo al Eterno. Es sobre este altar que Aarón realizaba la expiación en el día de Yom Kippur. En Yom Kippur se sacrificaba un cordero y un macho cabrio. Versículo 11. Habló también el Eterno a Moisés, diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto es interesante e incluso es un poco misterioso. De acuerdo a este versículo, Moisés no podía contar a los israelitas, es decir, no podía levantar lo que hoy llamamos un censo. Dios dijo que si Moisés contaba a los israelitas, entonces se corría el riesgo de que hubiera una mortandad. Para evitar eso, Dios le dijo a Moisés, en lugar de contarlos a ellos, cuenta su rescate, así evitarías la mortandad. Pero, ¿cuál era el monto del rescate? El siguiente versículo lo va a estipular. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será ofrenda al Eterno. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Eterno. Esto nos dice que para la Torá un varón menor de 20 años no era considerado adulto. Es por eso que los menores de 20 años no eran considerados para salir a la guerra. Versículo 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda al Eterno para hacer expiación por vuestras personas. En hebreo no dice expiación por vuestras personas, dice expiación por vuestras almas. No debemos confundir el propósito de esta ofrenda de plata. El propósito era evitar una plaga. Así que la expiación por las almas, en este caso, no tenía relación con el pecado, sino con la evasión de una posible mortandad. Versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión,
y será por memorial a los hijos de Israel delante del Eterno para hacer expiación por vuestras personas. Este versículo nos explica por qué se da esta instrucción dentro de capítulos dedicados al tabernáculo. La plata ofrendada por los israelitas sería usado para las basas de plata que se usarían en el armado del Mishkan. De hecho, hay quien piensa que esta instrucción fue dada desde que Dios pidió la ofrenda para la construcción del tabernáculo, lo que ya leímos cuando leímos el capítulo 25. Se dice, para quienes piensan que todas estas instrucciones fueron dadas después del pecado de becerro de oro, que Moisés tenía que contar cuántos israelitas habían quedado después de aquellos que fueron muertos por el pecado del becerro. Versículo 17. Habló más el Eterno a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Eterno. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Esto que aquí se menciona como fuente realmente era una especie de recipiente de fondo cóncavo en donde se vertía el agua para realizar un lavado. Esta fuente de bronce debía ser colocada entre la tienda, era la parte techada, y el altar de bronce. La orden para los sacerdotes era realizar un lavado de manos y pies antes de llevar a cabo el servicio de ofrendas en el altar de bronce que estaba en el atrio, o antes de ministrar en el altar de oro que estaba en el lugar santo. Recordemos que en el altar de oro se realizaban dos servicios. Se quemaba incienso de mañana y tarde y se rociaba sangre de carneros cuando se pretendía expiar el pecado de idolatría. Un error podía costar caro. Si no llevaban a cabo este lavado de manos y pies, ellos morirían. Versículo 22. Habló más el Eterno a Moisés diciendo. Ahora vamos a leer cómo debía prepararse el aceite de la unción. Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Un hin es 4.1 litros. Y harás de ello el aceite de la unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. El aceite de la unción solo podía ser usado para consagrar sacerdotes y reyes, además de todos los elementos del tabernáculo. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. De acuerdo al sentido de este versículo, deberíamos cuestionar si es válido que actualmente se use un pseudo aceite de unción. Dijo además el Eterno a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima.
como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para el Eterno. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. La humanidad siempre le ha gustado utilizar fragancias. Esas fragancias se pueden presentar a manera de perfumes o quemando algún tipo de mezcla de sustancias agradables. Hoy en día también existe la nebulización de sustancias aromáticas. Todo esto se hace para evocar un estado de ánimo, alguna emoción o incluso puede hacerse con fines terapéuticos. Quizá por eso existe hoy una rama de la medicina alternativa que se llama aromaterapia. Esta rama estudia los efectos que las diferentes fragancias tienen sobre el ser humano. El aspecto más enigmático y secreto de la utilización de fragancias en el judaísmo es el uso del incienso, en hebreo ketoret. Esta mezcla de resinas aromáticas se utilizaba en la purificación del templo sagrado, realizada por los sacerdotes. Actualmente, y a partir de la destrucción del segundo templo, su fabricación fue estrictamente prohibida. Sin embargo, hubo descubrimientos arqueológicos interesantes por allá de los años 1988-1990. Un equipo de arqueólogos israelíes descubrieron en una de las cuevas de Qumran una pequeña jarra de más de 2000 años de antigüedad que aún guardaba intacto un extraño aceite de color rojizo. Luego de extensos estudios, los científicos concluyeron que esta era la única muestra sobreviviente del aceite balsámico, prescrito en la Torá, para ungir tanto al Mishkan como así también a los sacerdotes y a los reyes de Israel. 4 años después de este hallazgo, se descubrieron en el mismo complejo de Qumran la suma de 600 kilos de una sustancia orgánica rojiza, que estaba dentro de un silo construido con rocas. Se hicieron análisis subsecuentes y se determinó que, extrañamente, dicha sustancia rojiza contenía al menos 8 de las 11 especias que se utilizaban en la mezcla del incienso que se quemaba en el templo. Los hallazgos posteriores fueron todavía más sorprendentes. 2 años más tarde, se presentó la muestra ante los 2 grandes rabinos de Israel, que a su vez se le entregaron a sus propios químicos para analizar su calidad orgánica. Para esto, sugirieron que se quemara algo de esta mezcla con propósitos científicos, para lo cual hubo que usar ácido clorhídrico y no fuego. Y también pidieron que se quemara esta muestra junto con otras 2 especias halladas en otro lado de la cueva. Los resultados fueron asombrosos. Si bien las especias habían perdido algo de su potencia, no obstante ello, y a lo largo de 2 milenios desde su entierro, sus compuestos activos aún conservaban gran parte de sus propiedades originales. Además, el residuo de su fragancia permaneció en los alrededores muchos días después del experimento, y muchas personas reportaron que su cabello y ropas retenían el aroma del ambiente. Todavía más asombroso fue que el área en donde fueron quemadas estas especias cambió radicalmente. Había estado infectada desde hacía meses con hormigas, mosquitos y otros insectos que luego de la prueba del incienso desaparecieron mágicamente. Es de destacar que hasta mucho tiempo después de la quema del incienso, ninguno de esos insectos fue visto por un buen periodo de tiempo. Se dice que en el templo, a pesar de la cantidad de sacrificios rituales y de la gran cantidad de residuos orgánicos que se generaban, aún así las moscas no se acercaban. Y este es un dato importante. Las moscas son una fuente de energía impura. Las civilizaciones paganas de la antigüedad representaban a esa energía impura por uno de los demonios más difundidos, el Señor de las Moscas. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos una referencia a esto. En Mateo capítulo 12, versículos 22 al 27, se narra un encuentro de Jesús con un endemoniado que era ciego y mudo. Cuando Jesús lo sana, los fariseos argumentaron que Jesús echaba fuera a los demonios por Beelzebú, que era catalogado entre ellos como el príncipe de los demonios. Por supuesto que Jesús rechazó esta aseveración, diciendo que no se perdonará ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo. Beelzebú, en hebreo Baal Zebub,
significa el señor de las moscas. Así que el poder del Ketoret, es decir, del incienso, tenía un gran efecto, más allá de cualquier especulación demoniológica. Actuaba sobre todo en cualquier tipo de energía impura. Así, nos damos cuenta que el arca del pacto, la menorá, el altar del incienso, las vestiduras del sumo sacerdote y las mismas cenizas de los sacrificios no eran solo artefactos físicos, sino que también representaban diferentes niveles espirituales de acercamiento a Dios. Y lo mismo sucedía así con el incienso y con el aceite. Tanto el aceite de la unción como el incienso estaban muy ligados el uno al otro, ya que ambos contenían varias especias iguales. Ambos componentes eran muy sagrados. Sagrado en hebreo, como ya hemos dicho reiteradamente, es Kodesh. Y cuando algo es Kodesh, debe ser mantenido por separado, para poder conservar así el poder de santificar y elevar todo a su alrededor. El Shabbat Santo, la Santa Torá, la Lengua Santa, la Ciudad Santa, como una referencia a Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Para cerrar este estudio, te pido que vayamos a un último versículo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Mientras lo buscas, te daré un poco de contexto. En este capítulo 5, Juan tiene una visión en donde ve un libro escrito por dentro y por fuera. Mientras que un ángel pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? La Biblia dice que nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía mirar el libro, mucho menos abrirlo. Después que Juan se entristeciera por esta situación, un anciano le dice que el león de la tribu de Judá había hecho lo suficiente para abrir el libro. Es entonces cuando Yeshua toma el libro y sucede lo que vamos a leer. Capítulo 5, versículo 8. Dice así: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estamos cerrando el tema con el tema del incienso. ¿Qué dice este versículo que es el incienso? Las oraciones de los santos. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos concluir nuestra lectura. Hoy nos llevamos una gran cantidad de información de la cual te rogamos se transforme en sabiduría. Hoy sabemos que nuestro sumo sacerdote tuvo que pasar por un proceso de purificación, investidura, unción y sacrificio. Un proceso que nosotros, tarde o temprano, tendremos que recorrer. Estamos conscientes que así como el sumo sacerdote en la antigüedad nos llevaba sobre sus hombros, así Yeshua nos lleva sobre sus hombros cuando encontramos verdadero arrepentimiento. Además de llevarnos sobre sus hombros, también nos lleva en su corazón, así como el sacerdote llevaba el pectoral sobre su corazón. Hoy conocimos el simbolismo de la vestidura, pero sobre todo del incienso. Si hemos encontrado gracia ante tus ojos, te ruego que esta oración, junto con las de las personas que están en este mismo espíritu, suban delante de ti, para que tu palabra encuentre cumplimiento en nosotros. Te lo rogamos como siempre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Maestro, nuestro Redentor y nuestro Mashiach, Yeshua. Amén.